Bien, y hoy estamos haciendo un programa más de la radio de la Agencia de Comunicación Intercultural Itacat, medio que trabaja conjuntamente con la Xarxa Barcelona Antirumors. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotras a Moja Gerau. Él es periodista, escritor, activista afro, colaborador de diferentes medios de comunicación. Moja hasta hace poco ha sido periodista del diario.es y también fue presidente de SOS Racismo Madrid durante 2 años. Yo a Moja tuve el placer de conocerlo en el fórum que hace unos años organizó UCFR, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, precisamente compartiendo esta lucha antirracista. Pero hoy Moja está con nosotros para hablarnos de su primer libro, que esperemos que no sea el último, que se llama ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? En este libro, Moja nos explica, entre otras cosas, cómo ha vivido el racismo y cómo ha tenido que vivir una dicotomía identitaria, transitar entre dos culturas, dos mundos, dos realidades, como es el de Gambia, de donde son originarios sus padres, y el de Huesca, que es en principio donde Moja ha nacido. Hola, Moja. Hola, ¿qué tal? Y gusto de estar aquí. Muchísimas gracias a ti, el gusto es nuestro. Bueno, Moja, comencemos hablando sobre el racismo, ¿no? Sobre cuáles podrían ser estas herramientas personales o inclusive que también podemos aplicar comunitariamente, que has descubierto y que has puesto en práctica durante estos años en tu activismo, en tu lucha personal y también en el ejercicio de escribir este libro. Pues, a ver, creo que hay como varios planos, ¿no? Un plano sería mi experiencia personal, habiendo crecido en España como un chico negro, hijo de migrantes gambianos, pues eso ya me determina una serie de experiencias que he tenido pues desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy. ¿No? Y que bueno, durante una época no identificaba como tal, hasta que luego cuando empecé a tener herramientas para empezar a identificar el racismo, ya empezaba como a poner nombre y apellidos a lo que sucedía, ¿no? Pero sí que es cierto que a lo largo de los años empiezas a sentirlo, en mi caso, pues cuando jugaba en el equipo de fútbol, en el grupo de amigos, en el colegio, un poco lo que ves también en cómo se representa lo negro en la televisión, en series, en los medios de comunicación, un poco lo que te llega, ¿no? Sobre, por ejemplo, la historia de África, que habitualmente es solo relacionado con la esclavitud. Entonces, toda esa serie de cosas van conformando, ¿no? Y lo vas viviendo. Luego, por otro lado, yo creo que otro plano es ya cuando entro, digamos, ya a ser activista antirracista, entro en racismo, ahí conozco a un montón de gente, empiezo ya a explorar mucho más en profundidad qué es esto del racismo y sobre todo qué se puede hacer al respecto. Y un poco de todo, de uno, de la parte de experiencia personal y dos, del activismo y de lo que voy aprendiendo de mucha gente, de mucho trabajo que han hecho otras personas, es de donde nace este libro. Este libro sirve para plasmar eso y todos los capítulos en él. Mi intención era como hablar del racismo estructural desde mi historia, pero desde todo lo que me ha ido rodeando en estos años, para poder hablar del racismo en el acceso a la vivienda, en la educación, en las relaciones de pareja, en las redes sociales, en un montón de ámbitos que nos atraviesan de un modo u otro. Y claro, pero no me quería quedar solo en la anécdota, así que lo que hice fue, lo que he hecho fue documentar bastante, ¿no? Hablar de muchos informes, muchos estudios, muchos trabajos que se han hecho para analizar esto, otros libros que ya habían estudiado estos asuntos, para que sea básicamente como una especie de guía básica de lo que es el racismo en España. Y todo esto acaba, ¿no?, con un capítulo que yo creo que es como el punto de cómo ser antirracistas, ¿no? Y que son, no pretendo que sea como un manual, como mucha gente quiere, ¿no? Que sea como, bueno, si pasa esto, ¿qué hago? Eso es una parte, pero yo creo que tiene más que ver con que hay muchas formas de hacer activismo antirracista, pero sí que creo que hay algunas cuestiones que tienen que ser claves, ¿no? Por ejemplo, el pensar en el colectivo siempre, ¿no? Desde la individualidad no vamos a poder solucionar esto. Tener una mirada interseccional, ¿no? Donde nada nos sirve ir de antirracistas y luego en nuestros entornos pues somos machistas, ¿no? Y mantenemos estructuras machistas. Y así una serie de el conocimiento, ¿no? El desarrollar un conocimiento antirracista que nos permite identificar el racismo y saber cómo afrontarlo. Esa serie de cosas
que tenemos que tener presentes para la hora de juntarnos y hacer ese antirracismo. Entonces, bueno, de todo eso, de todo ese aprendizaje, todos esos procesos personales y de grupo, pues es de donde sale esto, ¿no? Y con el ejercicio con el que pretendo empujar, ¿no? Hacia que el antirracismo sea mainstream. Y hablando de este activismo antirracista en las redes y un poco volviendo a qué herramientas podrías tú, por ejemplo, aconsejar eh, después de experiencias, ¿no? Como tan duras que tú has tenido a través de las redes sociales, como por ejemplo que un día te subastaron, ¿no? Uh -huh. Y que te amenazaron, ¿no? No solamente Uh eso, -huh. ¿no? Y que te dijeron frases como, tienes las horas contadas, Moja, eres el próximo, ¿no? Que esto aparece en la página 193 de tu libro. Como cuáles, qué herramientas personales, ¿no? Tú podrías compartir con personas que pueden pasar por lo mismo. Sí, bueno, aquí pues como con todo, ¿no? Hay como varios planos. Si hablamos de las redes sociales en concreto, está uno, las propias herramientas que te dan las propias redes sociales. Luego, por otra parte, algo muy importante es, hay unas herramientas que te permiten certificar, por ejemplo, los tweets. ¿Esto qué es? Te permite como hacer un documento que luego que certifica que ese tweet ha existido, que se ha colgado en la red social y que luego, por ejemplo, para presentar a la hora de un juicio, ¿no? A la hora de un proceso judicial, como que ayuda a confirmar la veracidad del tweet y no que es una captura que alguien ha editado o lo que sea, ¿no? Porque tiene una información que solo se da si es un tweet original. Por otro lado, siento que hay como una serie de cosas que están a nuestro margen, pero luego hay otras que tienen que ver como más profundo. Lo primero que se puede decir es evidentemente poder denunciar a los distintos, a la policía judicial, a los juzgados que están especializados en los delitos de odio y así. Pero claro, yo lo que he aprendido en este proceso, que por cierto, o sea, hay uno de los casos, ¿no? Que va por camino de los 5 años, ¿no? Desde que puse la denuncia, desde que eso pasó y puse la denuncia, y todavía no he tenido el juicio, ¿no? ¿Esto qué nos habla? Uno, de problemas estructurales que tienen que ver con la lentitud de la justicia, y dos, que todavía dentro de la justicia no existe una sensibilidad respecto a los temas relacionados con el racismo. Entonces, por un lado, sí, nosotros podemos denunciar y yo creo que tenemos que hacer esa denuncia para que quede constancia de que esto está sucediendo, pero por otro lado tenemos que trabajar para que las estructuras, en este caso las leyes, sean más capaces, ¿no? De procesar este tipo de casos, hacerlo más rápido y de que podamos obtener justicia de una forma real y que no quede eso como en cosas sin importancia, ¿no? Como ha ocurrido durante muchos casos. Y luego una cosa, ¿no? Que tiene que ver ya más con fuera. A mí lo que siempre me ha ayudado mucho es entender que las redes sociales son siempre una herramienta del activismo y no el fin, al que no, o sea, que las redes sociales no son el objetivo último de mi antirracismo. Yo compartía y era muy activo en redes, pero yo sabía que mi trabajo real estaba en su racismo, estaba en las asambleas, estaba en todo lo que hacía fuera. Y que en las redes sociales volcaba mis opiniones y lo que iba haciendo fuera en la calle, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Cuando entiendes, pones las redes sociales en la dimensión que se corresponde. Un sitio para difundir, un sitio para conectar con otra gente, un sitio para colgar tus opiniones, un sitio para a veces confrontar, pero entender que no tiene como tanta importancia, que lo importante va a estar en la calle, en las asambleas, en las organizaciones. Y a mí eso me ayudó mucho, ¿no? Porque había veces que sí que es verdad que sentía que bueno, que o ponía algo en las redes sociales o el mundo se caía y luego te das cuenta de que no, de que en realidad donde te la juegas es en esos otros ámbitos y con la gente que te rodea, ¿no? Y entonces yo creo que eso, para mí eso sería como lo más importante. Herramientas para denunciar, pues va a haber en las propias redes sociales, la policía, los juzgados, así. El problema es que hay un problema estructural, pero sobre todo nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, entender que las redes sociales no son tan importantes y que juntos, ¿no? Podemos trabajar fuera y que las redes sociales sirvan de altavoz, de difusión, de conexión, pero no como el fin de nuestro activismo. Sí, muy, muy importante eso que dices, Moja. Y
al final hablabas del último capítulo, ¿no? Que habla de cómo ser antirracista, ¿no? Porque lo subtitulas, no vale con no ser racista, hay que ser antirracista. Y en este sentido, también un poco me trae a mí la introducción, el prólogo este fantástico que te hizo Lucía Bomio, en el que ella habla de los bares mentales, ¿no? Que son como los marcos mentales, matrices mentales, como les quieran decir, en el que realmente ahí es cuando uno se pone a prueba, ¿no? Cuando realmente cuando uno sabe si tiene o no argumentos para realmente ser antirracista. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso, Maja? Sí, bueno, yo antes de nada creo que hay una cosa que es importante, ¿no? Y es que el racismo, al ser una cuestión estructural, ¿no? Que afecta, ¿no? A desde toda nuestra sociedad, nunca ha necesitado ni de la ciencia, ni de los datos, ni de la veracidad. Nunca ha necesitado de todo esto, ¿no? Eso es lo único que explica que, por ejemplo, se lleve diciendo 40 años en España que los inmigrantes se llevan las ayudas o que colapsa la sanidad, cuando los datos, la evidencia, la cordura no dicen eso, pero se mantiene, ¿no? Porque hay unas estructuras racistas que nos hacen pensar que los inmigrantes son de esta determinada forma, a pesar de que no haya. Y esto ha pasado históricamente, durante muchos años se ha tratado de justificar el racismo en la inferioridad de determinadas razas respecto a la blanca. Se ha demostrado que no es así, pero eso como que se mantiene de algún modo. Respecto al tema de una vez dicho esto, creo que lo que nos ha faltado lo que nos falta es una cultura antirracista. ¿Esto qué quiere decir? Una cultura por la cual, uno, seamos capaces de identificar cómo se muestra el racismo en toda nuestra sociedad, pero dos, y más importante, empecemos a no quedarnos callados, empecemos a no quedarnos quietos cuando suceden situaciones de racismo. Creo que es muy habitual, ¿no? Que veamos como, por ejemplo, cuando ocurre alguna injusticia que tiene que ver con otro ámbito, pues hay a veces mucha más movilización que cuando, por ejemplo, hay una injusticia racista, por ejemplo, cuando lo que pasó, ¿no? Con los inmigrantes de la nave del GOR allá en Cataluña, que no hubo, ¿no? Como tantísima movilización como por ejemplo vimos unos pocos meses antes con el asesinato de George Floyd, ¿no? A pesar de que uno ocurrió en Estados Unidos y otro ocurrió en Badalona. Todo eso, ¿no? Nos ayuda a entender, ¿no? De que, ojo, de que estamos ante algo que es muy profundo, que contamina nuestra mirada y a lo que le tenemos que hacer frente. Una cosa que muchos nos hemos encontrado es mucha gente que nos dice aquello de que yo no soy racista, ¿no? Y luego X cosas que añade, pero es como para mí eso no es suficiente, para mí eso es el mínimo. El no ser racista es como el mínimo, no ser activamente racista es el mínimo. El siguiente paso es tomar acción. Y una cosa que me gusta decir es que no tengamos miedo, no pensemos que ser antirracista es solo ir a manifestaciones o solo formar parte de ese racismo, sino que va mucho más allá, ¿no? Y que también está también en lo cotidiano. También está, pues cuando cuento en el libro, ¿no? Que había veces cuando jugaba fútbol de pequeño que los padres de los del otro equipo te decían insultos racistas. Pues bueno, hubiera sido un buen momento, ¿no? Para que otros padres fueran antirracistas en ese momento y dijeran, oye, estás diciendo insultos racistas a un chaval de 12 años, vete del estadio o no vuelvas aquí, o que haya un reproche, ¿no? a eso y se empiece como a actuar. Luego, evidentemente, esto va por escalas, estamos hablando ahí de cosas muy pequeñas, pero luego hay cosas mucho más grandes. Los CIES, la ley de extranjería, la política migratoria, cómo se está tratando a los menores migrantes, un montón de cosas que requieren más trabajo, más organización, pero entender que esto lo tenemos que hacer desde una cultura antirracista, desde entender que si no tomamos acción, las cosas van a seguir igual. También pensaba en la reacción a campañas racistas como la que hizo hace unos meses Vox, ¿no? También es como, yo lo que vi fue que se necesitó poner en marcha todo un dispositivo pedagógico que no se había hecho para que la gente pudiera, ¿no? Como sacar conclusiones y decir, ay, no, esto está mal. Claro, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Cuando Vox pone ese cartel, Vox sabe, ¿no? Que hay allí
un caldo de cultivo ahí en la sociedad de gente que está dispuesta a creerse que los menores migrantes tienen unos privilegios que, por ejemplo, los abuelos pensionistas no tienen. Ahí hay un caldo de cultivo que provoca la de extranjería y que provoca ese racismo estructural. Sin embargo, aquí yo creo que es un claro ejemplo de la diferencia entre lo que es no ser racista y ser antirracista, a nivel político estoy hablando. A nivel político, pues hubo, bueno, dirigentes, el PSOE, así, etcétera, como diciendo, bueno, tal, condenamos este tipo de discursos, este tipo de tal, y no sé qué, es como, vale, muy bien, pero tú como gobierno, ¿qué estás haciendo en cuanto a medidas antirracistas dedicadas a los menores migrantes? Y ahí está el matiz, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora es que este gobierno que se dice progresista, lo que ha hecho ha sido expulsar a menores migrantes, saltándose todas las leyes internacionales y hacer una serie, no sacar esa reforma de la ley de extranjería que ayudaría a que muchos menores inmigrantes pudieran trabajar, todas esas medidas que serían antirracistas y que irían a proteger los derechos de este grupo. ¿Qué pasa? Cuando tú no proteges los derechos de este grupo, los dejas a los pies de los caballos de la extrema derecha para que hagan esos discursos, porque se aprovechan de que están en esas situaciones de exclusión, de pobreza, de marginación, y eso es lo que aprovecha la extrema derecha. Entonces, si tú quieres hacer frente a que Vox no ponga un cartel, no es suficiente con que tú digas estamos en contra de esto. Lo que tú puedes hacer es evitar que estos niños estén en la calle, estén excluidos, que puedan trabajar, que puedan estudiar, que estén dentro de la sociedad, y así es como vas a ser antirracista y así es como vas a evitar que la extrema derecha ponga carteles, ¿no? Esos son los matices que nos dicen, cuidado, no nos quedemos solo con quienes están diciendo estamos en contra de esto, sino que quedémonos con quienes están haciendo para cerrar esa desigualdad. Sí, es como un racismo o por acción o por omisión, ¿no? O sea, es como, Exactamente. y lo que nos lleva también como a determinar o a hacer evidentes todos estos racismos institucionales, ¿no? Sobre los que personas como tú o yo o mis hijos, ¿no? Tenemos que luchar, que combatir en todas las Así áreas, es. ¿no? Así Em, es. Otro aspecto de este libro, este ejercicio de escritura que has hecho tan interesante, Moja, es de esta dicotomía, ¿no? Identitaria de la que habla al comienzo de la entrevista. ¿Cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso personal, esta escritura, ¿no? Que es como desnudarse, abrirse, ¿no? Y hacer esta reflexión de identidad, ¿no? Que te causa conflicto. Sí. Bueno, para mí claramente ha sido un proceso de terapia personal también. Hay muchos temas allí, no que escribirlos en un libro sabiendo que ese libro puede estar a disposición de cualquiera, para mí es un ejercicio brutal de decir, bueno, estoy compartiendo unos aspectos a veces como muy personales de mi vida, incluso de la vida de mi familia. Pero en parte quería, ¿no? Como son un montón de conversaciones que yo he podido tener ya durante estos años con colegas y así a mi alrededor y plasmarlos en este libro, pues yo lo hago, pues mi parte fue como terapia. Por otro lado, yo cuento todas esas historias, pero no las pongo ahí de gratis, ¿no? Por así decirlo. O sea, yo pongo esas historias para que provocar, ¿no?, un contrato con la persona que está leyendo para decir, bueno, yo te estoy compartiendo esas historias a cambio de que tú las cojas, las entiendas y sobre todo te pongas a andar en la lucha contra el racismo, ¿no? O sea, yo me gusta como decir eso, ¿no? De que esto yo no estoy compartiendo aquí mi historia de gratis, ¿no? Para que tú la consumas y digas, ay, pobrecito, cuánto racismo ha sufrido y ya está. No, yo lo cuento precisamente para decir, ojo, cuidado, yo estoy haciendo este ejercicio de honestidad, de apertura, para que luego después esto se transforme en energía antirracista. Esto es importante. Luego, respecto a los temas de la identidad. Claro, yo crecí, pues eso, ¿no? Como pongo en los títulos de uno de los capítulos, con África en casa y con Europa en la calle. ¿Esto qué quiere decir? Que al final, claro, con mis padres, pues muchas cuestiones de la comida, el idioma, algunas costumbres culturales tenían mucho que ver con mi realidad gambiana, pero luego, sin embargo, ¿no? Cuando sales a la calle con tus amigos en el colegio, en el equipo de fútbol y así, pues es una realidad europea, española, de Huesca. Y a veces
esas identidades, pues a veces, bueno, pues se ponen como si hubiera que elegir, ¿no? A mí durante mucho tiempo lo que me generaba esos conflictos de identidad era esa sensación de que tenía que elegir, de que tenía que elegir entre, bueno, o comer al estilo gambiano o comer al estilo español. Y siempre he sentido, no, bueno, siempre he sentido no. Luego más tarde, cuando uno empieza a entender, te empiezas a dar cuenta, ¿no? De cómo algunas culturas se han inferiorizado y algunas culturas se han ido puesto como en lo superior, ¿no? Y veías como, pues, una tontería, ¿no? Pero cuando igual alguien, no sé, igual me decía, bueno, pero ¿tú qué prefieres, España o Gambia, ¿no? Y es como, si respondías a España era como, ah, qué bien, muy bien, ¿no? O si decías Gambia, no, pero ¿por qué? ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puedes elegir este país que no tiene nada, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con qué cultura se ve como inferior y qué cultura se ve como superior. Y entonces como que a la hora de elegir es un poco desigual, ¿no? Porque parece que tienes que elegir siempre la cultura esa superior. Hasta que uno te acabas dando cuenta cuando conversas con otra gente, empiezas a entender un poco más de cómo funcionan estas relaciones de poder y empiezas a decir, ojo, cuidado, todo esto forma de mi identidad del mismo modo, ¿no? De mi identidad gambiana y mi identidad española, pues cosas de la cultura gambiana, cosas de la cultura española forman parte de mí, ¿no? Y no soy como o el 100% de una o el 100% de otra, sino que soy una suma de todo ello, ¿no? Y eso conforma mi 100%. Entender eso para mí es lo más importante y creo que esto en manos de los jóvenes nos ayudaría, ¿no? A crecer sin tantos conflictos de identidad, ¿no? Con los que terminamos creciendo a entender que, bueno, que somos esto, somos lo otro, no son opuestos, forman parte de nosotros mismos y además eso nos enriquece, ¿no? Además, ¿no? Para más INRI. Por lo tanto, entenderlo desde ese lugar y no desde ese otro lugar de tener que elegir, de tener que competir. No, eso solo nos genera problemas a nivel de salud mental, a nivel de identidad, a nivel de nuestra cotidianidad y eso hay que cambiarlo. Una cosa importante sobre lo que acabas de decir es también como esta construcción, ¿no? que tenemos ciertos colectivos y en caso concreto las personas de origen afro, las personas negras, sobre un imaginario, ¿no? Que se han encargado de crear, ¿no? En este caso la cultura europea. Así que es muy importante también, ¿no? Imagino que tú también has hecho este proceso de hacer el giro descolonial, de hacer este reconocimiento también de lo que traemos como culturas, ¿no? Claro, de hecho en el libro cuento como una pequeña historia, ¿no? De cuando la primera vez que mi padre me dice de vamos a Gambia, cuando yo tenía como 9 años, yo le dije que no quería ir. Le dije que no quería ir. ¿Por qué? Porque mi única imagen que tenía de África era bueno, pues un sitio de pobreza, niños con la tripa hinchada y moscas alrededor, un lugar donde cualquiera a la esquina te puede salir un león y te puede atacar porque vives en la selva. Esa era la única imagen que yo tenía de Gambia, a pesar de que mis padres me decían que esto no era así, que esto no era, que era mentira, tal. Yo era lo que veía en la televisión y lo que me creía que era, ¿no? Y pensaba que mis padres, para convencerme, me decían que no era así cuando sabían que era así. Bueno, pues eso tiene que ver con eso, ¿no? Esa construcción de una imagen, en este caso sobre el continente africano, sobre las personas negras afrodescendientes, que al final nos acaba llevando a rechazar una parte de nuestra identidad, ¿no? Y eso es como lo peor. Hay una parte del libro en la que también digo, ¿no? Que hay momentos en los que sufres, ¿no? Como esas situaciones de discriminación y que hay momentos en los que dices, es que, vaya, es que si fuera una persona blanca, mi vida, ahí esta situación no la habría vivido, ¿no? Incluso, y empiezas a renegar de tu propia identidad y eso es como súper peligroso, ¿no? Entonces, claro, tenemos que cambiar la mirada, trabajar intensamente para ampliar las narrativas, para eliminar las que han existido y que nos han jodido tanto y darle una vuelta a todo esto, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde las series, películas, desde todo, no dejar nada fuera. Toda la verdad, Moja. Bueno, y ya no hablaremos más del libro porque si no la gente no lo No lo comprará. va a comprar. Exacto.
Y por cierto, ¿cómo va la gira? ¿Cómo ha ido la Feria de Madrid, que estuviste hace poco? ¿Cómo van las Sí, ventas, ¿no? Porque a veces esto se corresponde. ¿Y qué tal? No sí. sé si has contado todas las entrevistas, ruedas de prensa que has hecho, porque te he visto muy activo, así como a tope. Por eso dije, espero un poquito que haga el recorrido para poder hacer esta entrevista. Pero, Sí. ¿qué tal ha sido esta experiencia, ¿no? El monja escritor. Bueno, para mí ha sido entrar a un mundo completamente nuevo. Descubrir cómo funciona el mundo editorial para mí ha sido una sorpresa tras otra, ¿no? Desde el primer momento en el que esta editorial, Península, me ofrece, ¿no? Como la posibilidad de escribir el libro, todo el proceso, cómo funciona, con cuánta antelación tienes que entregar el texto, ¿no? Para que luego vaya a las revisiones, las ediciones, para que luego se maquete todo, tal. Es un proceso como muy largo, preparar la promoción y todo. Y nada, desde que salió el libro, la verdad es que no me puedo quejar. Antes de agosto hice como un recuento más o menos y me salían como más de 60 entrevistas. Entonces fue muy intenso, pero a la vez estoy súper contento porque he hecho ya también un montón de presentaciones, hice en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en Zaragoza, en varios sitios. Me queda, ¿no? Hice la Feria del Libro de Madrid hace poco, que también fue una experiencia que yo jamás me habría imaginado, ¿no? Porque yo antes, estos años pasados, iba a la Feria del Libro, ¿no? Ahí para que algún escritor me firmara o así, y de repente estar yo allí, ¿no? Como en ese otro lado, una experiencia que he disfrutado mucho. Me quedan presentaciones por delante, tengo en Canarias, tengo en Albacete, tengo como en varios sitios. Entonces estoy contento por el recorrido que ha tenido y por los mensajes que recibo del libro, ¿no? Tanto de gente que dice, Buah, es que has puesto palabras a cosas que yo he vivido de una forma parecida. Gente que igual te dice, bueno, he aprendido muchísimo, no conocía esta realidad. Gente que incluso está metida en el mundo y que le ha servido, sobre todo la parte, ¿no? De que tiene que ver con los datos y así, que dicen, Buah, es que esto me viene súper bien para no sé qué, pum, ya tengo aquí los datos de discriminación en la vivienda, ya tengo aquí para hablar del tema de las relaciones de pareja, tengo aquí también unos datos que explican, ¿no? Como esa labor, ¿no? Que de años, ¿no? De quedarme con datos y así, pues también es como muy útil. Entonces estoy muy contento porque creo que está ayudando a que el antirracismo esté más en el debate público, ¿no? Que para mí es lo primordial, que salgamos de los cuatro círculos de siempre de activistas, ¿no? Que seguro que os pasa allí, ¿no? Que dices, guau, es que siempre estamos en los mismos, ¿no? En las mismas cosas y salir. Y entonces mi obsesión es como salir de ahí, ampliarlo y que la conversación de antirracismo esté más presente en la sociedad. Y luego respecto al tema de las ventas, bueno, pues ya salió la segunda edición del libro. Eso normalmente suele ser sinónimo de que va bien. Me imagino que más adelante saldrá como no muy tarde saldrá una tercera edición porque se ha seguido vendiendo y así. Entonces, pues no me puedo quejar, la verdad. O sea, no, para ser un primer libro y todo eso, pues estoy muy contento y siento que he aprendido muchísimo. Ahora ya sé cuando me quiera poner a escribir, cómo tengo que pensar la estructura del libro, sé cómo tengo que pensar en la promo, sé cómo me tengo que organizar con las entrevistas para no acabar todos los días muerto como acabé en las 2 primeras semanas de promoción. Pues muchas cosas que he ido aprendiendo durante estos meses y que me van a servir para el futuro y que en realidad también quiero compartir con otra gente, ¿no? Que quiera iniciar, tengo que pensar la forma de hacerlo con otra gente que quiera empezar a escribir un libro, no sepa cómo, yo igual lo hubiera agradecido, ¿no? Yo es verdad que hablé con otra gente que ya había escrito, con la propia Lucía y así, pero está bien, ¿no? Que ese material esté a disposición. Oye, pues si quieres escribir algo, ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro, a la hora de negociar con una editorial, piensa en esto, piensa en lo otro, cosas que yo he ido aprendiendo y que si alguien me hubiera dicho hace unos meses, pues hubiera agradecido. Gracias, Monja. Esto es muy generoso de tu parte pensar en esto. Pues nada más, muchísimas gracias. Te esperamos aquí con tu siguiente libro, con tus siguientes proyectos. Ya sabes que tienes un espacio Ojalá. aquí y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por la entrevista.